Retornamos con más de nuestro encuentro directo en esta ocasión con la entrevista e invitado estelar de esta noche, Luis González, politólogo, experto en temas internacionales. Luis, estuvimos conversando y haciendo una panorámica del plano local en términos ya electorales de cara a las elecciones del año 2024 que se avecinan, correcto. Pero ahora vámonos al plano internacional. Vimos en Brasil cómo ha cambiado la política. Lula da Silva asume nuevamente la presidencia de la República. Vimos a Bolsonaro, expresidente de este país suramericano, comiendo pollo frito en Estados Unidos, que partió hacia ese territorio junto a su esposa 2 días antes de entregar la banda presidencial a Lula. ¿Qué te parece esta asunción de Lula da Silva, obrero metalúrgico, que vuelve a dirigir este país tan relevante para Latinoamérica y que sigue ampliando el mapa de la izquierda en la región? Exacto. El caso de Lula da Silva es un caso muy interesante. Incluso yo tengo planteado un título, quizás pueda terminar en este año 2023, en donde lo titulo con algo muy sugestivo, llama mucho la atención y también llama al debate a los detractores, a los que entienden que eso no es verdad y los que luego, cuando yo dé la explicación, van a entender. O sea, tú puedes ser presidente, es el título de la... No voy a utilizar la expresión cualquiera, porque la expresión cualquiera tiene su carga negativa, tiene su carga, o sea, la palabra cualquiera. Sin embargo, el caso de Lula es un ejemplo de que no hay que tener unas características específicas, y se lo está diciendo un politólogo. Eso es lo que yo he estudiado, ciencias políticas, luego estudié relaciones internacionales, y luego me especialicé sobre todo en asuntos asiáticos, en las nuevas propuestas globales y de manera especial en China, como sinólogo. Sin embargo, como politólogo te debo decir que el caso de Lula da Silva es un ejemplo. Un obrero, tú lo dijiste, metalúrgico, que cuando tomó posesión la primera vez, en el año 2003 me parece, con lágrimas en los ojos, también lloró ahora, cuando tomó posesión hace un par de días, el primero acompañado del pueblo, ya que no estaba su antecesor. Dijo, no logré ningún título, porque yo creo que ni siquiera bachiller había logrado. Sin embargo, tengo el título más importante de todos, presidente de la República de mi país. Y demostró que no hay que ser un académico, no hay que ser un PhD, no hay que ni siquiera haber estudiado política para ser presidente y hacerlo bien o mal. O sea, eso no define. Y en ese libro que te digo que tengo ya estructurado, no solamente casos actuales, que los hay, de mujeres, de hombres, de algunos, en caso lamentable, algunos no duran mucho, caso Pedro Castillo en Perú, que es un tema que terminamos el año pasado con ese lamentable. En Perú nada, bueno, es un caso también, es un caso de estudio de las ciencias políticas. Uno se ríe, pero es triste la situación. Seis presidentes en los últimos 6 años. De esos 6, 4 electos de manera constitucional. O sea, incluso, y en paréntesis, yo estuve como observador en las elecciones en que se eligió a Pedro Castillo. El pueblo peruano tenía ahí diríamos, un dilema: votar por Keiko Fujimori, que representaba un retroceso hasta cierto punto, o sea, significaba volver, o este señor que surge de la nada. Y ahí vuelvo a la reflexión con la que comenzamos y tu pregunta, que es Lula da Silva. Así como Pedro surgió incluso en Francia, Macron en marcha. Macron surge 10 meses antes. No era un advenedizo, porque hay que estar claro, Macron siempre estuvo vinculado al poder, pero no era el político, porque eso es lo que la gente está equivocado. Muchos de los que me están mirando aquí, los debates que se dan, que este no es político, nadie es político ni nadie deja de serlo, al final somos entes. La relación política significa esa relación entre gobernantes y gobernados. Quién va a gobernar depende de muchos elementos y entre ellos las circunstancias.
que fue lo que le pasó a Lula cuando asume desde la primera vez, logra una transformación sin parangón en la historia de su país y de América Latina. Sacó 50 millones de gente de la pobreza extrema, le colocó a Brasil en el 5º lugar en la economía global. Luego lo asume este grupo de derecha radical, aunque yo soy de los que creo que no tiene que ver con que sea de derecha o de izquierda. Como dice Anthony Giddens en uno de sus libros, la solución a los problemas de los pueblos está más allá de la izquierda y de la derecha. Lo importante es dar resultados. Y ahí inserto un concepto chino de Deng Xiaoping. No importa si el gato es negro o es blanco, lo importante es que caza ratones. Lo importante son los resultados. Y eso fue lo que pasó con Lula. Dio resultados. Tanto así que salió María Cristina con un 80% de aprobación cuando salió de su presidencia. Dejó a Dilma Rousseff en la presidencia. A ella le hicieron un lío y la sacaron. A él le hicieron un expediente y tuvo preso y debería estar según ellos, porque fueron como 10 o 15 años que la sanción, o sea, la condena. Sin embargo, después se dieron cuenta que habían cometido un error y que realmente no había razón para hacer lo que hicieron con él. Si no lo condenan, déjame decirte que lo hubiera ganado también en las elecciones pasadas. No, y que luego entonces ahí se vio el tinte político por el juez Sergio Moro, que tenía también sus aspiraciones. Exacto, lo hicieron cuando en todas las mediciones sin él, porque no era Lula, era el pueblo que decía, no, tiene que volver Lula. Él no estaba en eso, incluso le había tenido un cáncer en esos días. Claro. Recuerden ustedes, el que me está siguiendo, Lula no estaba en eso, es un pueblo que vio que este hombre gobierna y transforma. Y es un elemento que yo quiero que el pueblo dominicano que me escucha y desde este programa lo tomemos en cuenta, es que Lula demostró que aunque la historia y esos grandes pensadores como Carlos Marx, la dialéctica y todo eso, lo que plantea es la llamada lucha de clase, que es la tendencia y que el ser humano va a estar en lucha permanente. Lula demostró que en vez de lucha de clase, lo que da resultado es la colaboración de clases. Por eso Lula no gobernó solo, por eso Odebrecht logró ascender en la época de Lula, no solamente para su país, sino para el mundo. Y eso fue, porque en el caso de Odebrecht hay que revisarlo bien, todavía, eso no se ha dicho la última palabra. Todos los estados del planeta promueven sus empresas, lo hacen los estadounidenses, sus embajadores y sus presidentes, debe hacerlo la República Dominicana, debe hacerlo cualquiera. Eso fue lo que hizo Lula con esa empresa en sus 8 años. No, y Estados Unidos, que denunció la situación de Odebrecht y el desvío de fondos, sigue utilizando sus servicios. Pero claro, y lo hizo precisamente porque ya esa empresa estaba compitiendo en muchos países del mundo con las tradicionales empresas estadounidenses que hacen lo mismo o peor, pero no vamos a entrar en ese tema. Lo importante es que Lula inició su tercer periodo este 1 de enero del año 2023. Tú lo dijiste, Bolsonaro hizo, bueno, también el expresidente dominicano tampoco estuvo cuando el presidente Abinader recibió, o sea, no le pasó directamente. Sí, una coincidencia. Pero este se fue hasta de viaje. Pero yo creo, y con esto, con respecto a ese tema termino, yo creo que hay grandes esperanzas, aunque no es lo mismo que el Lula del 2013. No, ya él ha dicho que quiere un gobierno más inclusivo, ha dado señales claras, relaciones más cercanas con Estados Unidos. Incluso su gabinete tiene gente de diferentes lugares. Mencionaste algo importante que la gente no entiende. Lula es de tendencia progresista, pero yo creo que Lula entiende lo que te acabo de decir de Anthony Giddens. Lula está claro que los problemas, la solución están más allá de la izquierda y de la derecha. Claro. Lula lo que quiere es dar resultados. Por eso Lula no le cierra la puerta a Estados Unidos, incluso ha planteado que va a tener buenas relaciones con Estados Unidos, como la va a tener con China. Como lo dijo también Xiomara Castro al momento de asumir la presidencia en Honduras. Sí. El conflicto Ucrania-Rusia, Luis, sí. ¿Cómo ves esa situación de cara a este inicio de año? ¿Qué va a pasar? Vemos que la crispación sigue, vienen ahí cambios en el G20 también. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, interesante este tema porque es un tema de carácter más global. Nos afecta a todos los ciudadanos del mundo. A la cadena de suministro, sobre todo, que se ve muy afectada. 10 millones de habitantes que en este instante son
somos, aunque eso se va sumando cada segundo. Bueno, para mí ese es un asunto de los que lo provocaron, no tienen interés de que eso termine. Por eso es muy lamentable decirlo, comenzando el año 2023, que ese conflicto se va a prolongar por mucho tiempo. Y eso naturalmente va a afectar sobre todo a Ucrania, va a quedar destruido, de hecho ya lo está. Está hablando de 6 o 7 millones de desplazados y de refugiados entre desplazados. El concepto de desplazado en el derecho internacional significa cuando tú te mueves dentro de tu territorio, y refugiado cuando cruzas una frontera. Entre desplazados y refugiados van más de 8 millones de ucranianos muertos, muchos que nada tienen que ver con eso, pero más que eso, esa es una economía totalmente destruida. Esa gente no se van a reencontrar con su estilo de vida que tenían antes del 2014, cuando le hicieron el juego a Occidente, y lo digo con toda responsabilidad. Todo se promovió porque había un plan claro. Había que quitarle todas las cosas iban bien, María Cristina. Déjame decirte, yo sé que estamos en la postrimería, pero antes del 2014, la relación entre Rusia y Ucrania era la siguiente. Ucrania le pagaba, o sea, Rusia le pagaba por el uso de Crimea, por la base de Sebastopol, a Ucrania. Por ahí recibía Ucrania dinero. Rusia le pagaba a Ucrania por los gasoductos que cruzaban por su territorio, por ahí recibía. O sea, esa relación entre Rusia y Ucrania estaba perfecta, estaban ganando todo el mundo. Rusia no tuvo nunca envió un mensaje de que quería tomarse Crimea, de que quería tomarse el Donbass, nunca. Pero luego de que Occidente promueve el llamado Euromaidán en el 2014, le da un golpe de Estado a un presidente que se llamaba Víctor Yanukovych e intenta hacer lo que intentó para quitarle entonces la base de Sebastopol a Rusia de Crimea. Entonces, ante esa realidad, ante un tema de seguridad vital y también el expansionismo de la OTAN hacia esa zona, entonces fue lo que trajo como consecuencia en el 2014, que luego se recrudece en el 2022 esa guerra. No veo el cercano el fin, al menos que todos los pueblos del mundo nos pongamos de acuerdo y que haya vinculación con las decisiones. Pero por el momento sí es por Estados Unidos, que es la que tiene la última palabra. No es Volodymyr Zelensky, es Estados Unidos. Entonces, por ahora, ¿y por qué lo digo? Y yo sé que también estamos terminando, porque han logrado sus objetivos, y es aumentar la carrera armamentista que de hecho se ha producido. Alemania aumentó y anunció aumentarlo. Japón, que tenía años desde 1946 y establece su constitución, el artículo 6, un no a la violencia, a las armas. Corea del Sur, todos los países del mundo están planteando aumentar su presupuesto en armas. ¿Y quién vende el 45% de todas las armas en el planeta? ¿Quién lo vende? Estados Unidos. O sea, la industria armamentista del mundo se alimenta por Estados Unidos. El segundo es Rusia, con un 18.6%. Luego está Francia, Corea del Sur está en ascenso. Y China, para los que creen que también está metido en eso, apenas tiene un 4%. Por cierto, Luis, el tema China, me imagino que ahora con este nuevo contexto global se replantea las relaciones, lleva un gran liderazgo en Latinoamérica. ¿Qué opinión te merece ya al cierre como un último comentario? Bien, China es una realidad. Cuando yo escribí mi primer artículo en el año 2009 de la columna aquella que yo tenía en el listín diario Ni Hao Mundo, yo señalé, China es una realidad, China es un gigante imposible de ignorar, hoy más que nunca. China ya es la primera economía en PIB PPA desde el 2014. Es el país que tiene las mayores reservas, el mayor crecimiento real del planeta, el único país del planeta que ha podido decir, y no tiene 10 millones como la República Dominicana, ni 335 como Estados Unidos, tiene 1.400 millones de personas. El único que he señalado que ha logrado la erradicación de la pobreza extrema. En China, los 1.400 millones de chinos han comido en el día de hoy, aunque sea algo.
porque han logrado lo que se ha planteado, una sociedad modestamente acomodada. No están esas grandes riquezas, pero se ha logrado eso. Entonces yo creo que con el liderazgo chino y con lo que está planteando Xi Jinping, con esos términos, de que lo que tenemos que hacer los pueblos del mundo es unirnos para lograr esa comunidad de destino compartido que merece la humanidad para enfrentar los problemas reales que son hambre, desnutrición, falta de oportunidades, calentamiento global. Eso es lo que tiene que hacer el mundo. Un mundo multipolar sin hegemón, China no aspira a ser hegemón, y donde la diplomacia multilateral funcione, o sea, una ONU reformada. Ese es el mundo que plantea China y es el mundo que le conviene al planeta. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchos temas de qué hablar, otros temas que se quedaron lamentablemente, no pudimos abordarlos por el factor tiempo, pero te sacamos el jugo aquí en Encuentro Directo. Gracias nuevamente por acompañarnos. Siempre estoy dispuesto. En este primer programa del 2023. Nosotros despedimos a Luis González en nuestra entrevista estelar de la noche, politólogo, experto globalista. Volvemos en breve con más de nuestro contenido en Encuentro Directo.